sección en la que preguntábamos qué talleres les interesaría a la gente tener. Y bueno, el más elegido fue el de huerta y compostaje, y bueno, se ofrecieron a darlo, así que ahora lo vamos a tener. Franco lo va a dictar, que se ofreció a darlo, así que muchas gracias también. Muchas gracias, Franco. Sí, la verdad que yo no hice encuesta, pero lo veo en el negocio. Y nosotros con esta cuarentena nos hemos quedado prácticamente sin semilla, lo que es para huerta. Y a la vez, como yo anteriormente de la cuarentena estuve dando una charla de compostaje por el cable, se volcó mucha gente a preguntar cómo la podía lograr, cómo podía tenerlo. Y creo que, bueno, también con la ayuda y el apoyo que se está haciendo a nivel local, que han puesto los contenedores en las plazas, en los clubes, en distintos barrios, como que la gente se está volcando y va tomando un poquito de conciencia y está utilizando un poco más la parte de reciclaje en general, no solamente por el compostaje de lo que es orgánico, sino de lo inorgánico, que está muy bueno porque es un problema a nivel mundial la basura, y nosotros, bueno, como estamos en un país donde no se le da bolilla y tampoco hay plata ni presupuesto para invertir, donde con la basura se puede generar negocio y se puede hacer plata, acá lo dejan de último, se contamina muchísimo porque tenemos basurales a cielo abierto donde se hacen quemas, donde las bolsitas vuelan para todos lados. Y bueno, yo creo que es importante, y cuando me vinieron a ofrecer de la charla, que chicos se interesen y que, bueno, a la vez me enteré después, por otro lado, que están varias de las chicas, están también en la parte de reciclaje, o fueron para la parte de reciclaje, y a la vez tienen en vista algunas carreras en relación. Así que bueno, eso está bueno. Siempre, yo el año pasado estudié agroecología, me recibí a fin de año, y está bueno que lo que yo hablaba con la profesora, que le digo, estamos en Rosario, en un curso de agroecología donde, digamos, toca todos los temas que están relacionados a la parte de huerta, compostaje y un montón de cosas relacionadas al reciclaje. Y en el curso lo que me llamaba la atención que éramos nada más que 10 personas. O sea, para Rosario, donde de esas 10 personas había gente de San Nicolás, había gente de Pergamino, había gente de Pérez, yo que estaba de Armstrong, o sea, más o menos éramos 5 y 5. O sea, con la cantidad de habitantes que hay en Rosario, había nada más que 5 personas haciendo un curso de agroecología. O sea, es muy poco. Entonces, cada granito y cada cosa que se vaya logrando suma, porque esto es así, es de a poquito, es ir generando y contagiando. Lo más común que yo veo en esto es que por ahí se contagian en la familia, porque por ahí empieza alguien, una inquietud la tienen los chicos, la señora o el marido, y al poco tiempo se va contagiando, entonces empiezan a reciclar varios integrantes de la familia, van fomentando un hábito, porque esto es un hábito, digamos, hay que tomarlo de esa forma, donde con cada logro que se va haciendo a nivel familiar, por ahí se puede ir pasando de la familia solamente en la casa, se puede contagiar amigos, se puede contagiar otros parientes, y yo creo que esa es la forma de ir contagiando y motivando y enseñando. Así que bueno, yo le agradezco a las chicas que tuvieron esta iniciativa, y bueno, me parece que está muy bueno y que de a poquito vamos a ir contagiando gente. Así que bueno, cuando quieran empezamos con lo que es compostaje, y después vamos a dar una pequeña charla de lo que es la huerta. Sobre todo, yo por ahí me vuelco también a las preguntas que tengo siempre diarias y más las inquietudes, porque si por ahí nos volcamos muy técnico, la gente se aburre y no entiende. Entonces, la idea es que se trate de ser llevadero y bueno, si tienen alguna inquietud me vayan preguntando, que está bueno, que por ahí lo que pregunta uno a lo mejor lo tienen varios a la duda.
y se va a ir tratando de responder. Así que, bueno, como primordial, vamos a arrancar diciendo que para compostar, puede ser compostera a piso, digamos a suelo, siempre tiene que ver, en primer lugar, con el espacio que tengamos, porque uno puede estar en un departamento, puede estar en una casa con un amplio patio, en un campo, donde sea. Entonces, si uno tiene un lugar para disponer en el suelo, se puede formar con unas maderas, con unos ladrillos, con piedra, atrás de algunas plantas, porque se puede tratar de cubrir o que no se vea demasiado, el compostaje a suelo. Que estos se llaman compostaje fijo. El compostaje fijo, el nombre lo dice porque no lo vamos a estar cambiando de lugar, va a estar en un lugar determinado que elijamos y lo vamos a utilizar. La ventaja que tenemos en el compostaje fijo es que lo vamos a tener siempre en funcionamiento, porque se va a ir prácticamente haciendo solo. Cuando le llueve, nosotros igual, si regamos las plantas, le podemos generar cierta humedad que le va a hacer falta. Entonces lo fijo por ahí es tan bueno, porque no hay que tener tanto conocimiento, digamos, y no hay que estarle tanto encima. Cuando hablamos de los móviles, que pueden ser por módulos, yo he visto gente que lo hace con tarro de 20 litros, lo hacen con madera, con cajones. Hay infinidad de formas de hacer un compostaje móvil. Obviamente que después se pueden comprar, ya vienen específicos, hechos, pero bueno, eso tiene un costo, que obviamente es más elevado, y por ahí la idea es que acá se haga el compostaje, que la gente se vuelque, no hay que ponerle un precio o decir, no, tenés que comprar esto, no, se puede hacer con cualquier cosa. Lo ideal es tener en cuenta, a la hora de compostar, una de las cosas que yo traté de hacer, porque también voy contagiando a mi señora, digo, no me tire eso, entonces lo ideal es poner un recipiente chico en la mesada. Tiene que ser chico. ¿Por qué? Porque si ponemos algo grande, vamos a acumular varios días, y eso puede traer olor, mosquita, entonces tiene que ser algo que nosotros al final del día vayamos y lo volquemos en la compostera, sea fija o móvil. Entonces, generando con algo chico, un recipiente chico, vamos a ir logrando el hábito, porque si no lo tenemos, y a lo mejor pelaste 2 papas, decís, no me voy a ir hasta la compostera para tirar cáscara de 2 papas, no voy a ir hasta, entonces al final no terminamos yendo nunca. Entonces, en lo que tengamos en la cocina podemos tirar la hierba, lo que vamos comiendo, una fruta, entonces generamos el hábito de esa forma, como que decís, bueno, a la noche voy y lo descargo. Porque obviamente el compostaje va a traer mosquitas, va a traer algunos insectos, y bueno, eso puede causar molesto también según en el lugar que lo tengamos. Después, para tener en cuenta, hay que ver lo que vamos a compostar. O sea, siempre que hablemos de compostaje vamos a estar trabajando con materia orgánica que puede ser animal o vegetal. Siempre la carga animal tiene que ser muy poca, lo que utilicemos en el compostaje. Sí podemos compostar papel que no tenga tinta, podemos compostar la hierba, el café, podemos compostar todo lo que no tiene nada elaborado. Por ejemplo, la ensalada, si fue elaborada, que tiene sal y tiene aceite y vinagre, no. Tenemos que evitar, tiene que ir todo lo natural, digamos, lo que no tenemos con una preparación. Tampoco es bueno tirar una salsa, por ejemplo, a la compostaje. Entonces, tenemos que tratar de ir compostando, como les dije, todo el desecho que vamos haciendo de fruta, verdura, si es algo animal, que no tiene que ser tanto, porque puede traer mucho olor. Entonces, eso por ahí se recomienda, si tiene algún lugar, uno lo entierra y va a generar menos olor, que se degrade solo en la tierra. O si tenemos un lugar donde no nos molestan las moscas, que se encarguen las moscas de la descomposición. Así que bueno, eso por un lado. Para el compostaje, lo que tienen que tener siempre en cuenta, si vamos a trabajar con una compostera móvil, que puede venir, como les decía, de 3 módulos, que está buena, son prácticas, o uno lo puede generar, o aunque sea 2 módulos, porque en el último, que lo va a ser cerrado, va a caer el agua, que esto se va deshidratando, la fruta y verdura que tiremos,
la hierba, entonces va a caer agua. Es un agua que queda de un color cobre, un color rojiza, amarronada. Siempre tiene que ver también con lo que nosotros vayamos compostando. Esta agua se puede utilizar como fertilizante líquido. Entonces, es bueno juntarla en el recipiente. Siempre que la vamos a utilizar, hay que rebajarla 10:1. O sea, si tenemos 1 litro de este preparado, en 10 litros de agua. No lo podemos tirar directo porque vamos a quemar lo que utilicemos. Cuando a mí me ofrecieron hacer también una charla de huerta, le dije que sí porque está muy relacionada. Todo el mundo que hace compostaje está relacionado a la huerta porque vamos a utilizar los materiales para todo. Porque la misma tierra que nosotros vayamos compostando lo vamos a volcar en la huerta. Lo mismo que tengamos en líquido lo podemos utilizar como fertilizante orgánico para la huerta. Entonces, esto está bueno y después, bueno, hay muchísimos preparados que se puede hacer en otras charlas otro día para utilizar como fertilizante, para utilizar como insecticida, como acaricida, fungicida, y son todos preparados orgánicos. O sea, eso también está bueno para que la gente vaya teniendo conocimiento y no volcarse siempre a productos químicos. Con los productos químicos vamos a fomentar siempre una resistencia a todo lo que vayamos utilizando. Y a la vez, los problemas más grandes que tengo con los productos químicos cuando viene la gente es que se pasa, porque dice, me decía 2 cucharadas de fertilizante y le echan 3. Me decía, entonces, con el químico no se puede joder porque te pasaste y chao, lo quemaste raíces. En vez con lo orgánico, si vos te excediste un poquito, no pasa nada. Entonces, eso está bueno tener en cuenta. Para el compostaje, lo que tienen que conocer como básico, que el compostaje se comporta en 4 etapas, que son esenciales, que las va a producir solo, digamos. El primero se llama mesofilia. Esto va a producir una elevación de la temperatura y va a consumir los carbonos y los nitritos cuando empiece la descomposición. En estas etapas, digamos, que uno, por eso yo decía, si tenemos en el suelo directo va a pasar todo junto sin que nos demos cuenta. Ahora, si tenemos una compostera fija, por eso le decía de los módulos, porque tenemos primeras etapas vamos a hacer en un módulo, ya la tercera etapa la podemos hacer en otro módulo, y cuarta. Entonces, porque en la cuarta después van a ver que vamos a hacer el agregado de lombrices. Entonces, si tenemos los otros módulos, tenemos que estar atentos a esas etapas que haya producido estos procesos para poder bajarla de módulo y poder agregar las lombrices. En la termofilia, que es la etapa que se continúa, en la mesofilia, perdón, la temperatura se va a elevar hasta 40 grados, para que tengan una idea. En la termofilia, la temperatura se va a elevar de 40 a 60 grados. En esta etapa, si tenemos bacterias como Escherichia coli, que puede ser que la hayamos introducido por alguna heces de algún perro, un gato, a lo mejor que la quisimos compostar, que no es lo recomendable, pero si alguien le quiere poner o pasó, en esta etapa se esteriliza el compostaje. Acá mata todo, digamos, porque levanta temperatura, entonces produce una especie de barrido de bacterias, de todo lo que tengamos mal. Que está bueno tener en cuenta, porque bueno, esto es palpable, digamos, porque vamos a ver que va a tener mucha temperatura. Entonces uno puede introducir la mano o arrimarla y va a notar que hay un olor, un color. Por eso siempre hay que observar para esto, porque con la observación vamos a ir aprendiendo cómo se va comportando, cómo tenemos que ir manejándonos si tenemos una compostera fija o móvil. Entonces, esto es esencial para ir viendo y detectando las etapas. En la próxima etapa, que es de maduración, en esta etapa la temperatura vuelve a descender. Acá se vuelven a incorporar nutrientes, empezamos a tener el pH. Que cuando digo pH es importante, ¿por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, en la compostera vamos a tener un montón de cítricos, limones, naranja, mandarina,
vamos a tener un compostaje muy ácido, digamos. Entonces tenemos que tener cuidado en dónde lo vamos a incorporar a ese compostaje, porque tiene demasiada acidez. Por eso lo bueno es siempre, eso lo van a ir haciendo como cada uno, como práctica en su casa, de tener a lo mejor 2 o 3 tarros, 2 o 3 composteras, o si hace al suelo fijo, por sectores, ir incorporando, porque si vamos a suponer que todos los días nos hacemos un exprimido de naranja, vamos a tener una compostera súper ácida, y por ahí no es tan bueno. Entonces, tenemos que tener, si tenemos 2 o 3 composteras o tarros, podemos ir volcando un poco en cada uno y ir fomentando, igual que lo que es la ceniza, el carbón. Tenemos que ir tratando, si incorporamos, poco, digamos. Tiene que ser todo en su medida. Una pauta que tuvimos nosotros cuando estudiamos agroecología, que veíamos en las escuelas, con el compostaje, nosotros nos damos cuenta de cómo comemos. Si nosotros tenemos nada más que cáscara de papa y huevo, es que estamos teniendo una alimentación muy mala. Entonces, pasaba que en determinados lugares y escuelas, chicos que compostaban, digamos, poco, o pocas variantes. Entonces, eso era un indicativo de la alimentación de la casa. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que para compostar siempre tratando, no nos vamos a poner a medir el pH, o sea, del compostaje, pero sí de tener esa pequeña pauta de decir, bueno, si hago un pH muy ácido, lo puedo llegar a utilizar después para algunas azaleas, para algunas plantas que toleren eso, a lo mejor no para la quinta. Entonces, en esta etapa también de maduración, vamos a producir o poder incorporar las lombrices. ¿Por qué se utiliza la lombriz californiana? Porque es chiquita y tiene un metabolismo muy acelerado. Entonces, ella es la que nos va a ayudar a hacer el ácido úsmico que va a empezar a formar el humus. Estas lombrices van a trabajar día y noche y nos van a dar una mano enorme a la hora de formar la tierra. El compostaje tiene que tener siempre un grado de humedad que tiene que ser justa. Si nos pasamos de agua, vamos a tener un compostaje que se va a entrar a podrir y va a tener un olor insoportable y no lo vamos a lograr. Va a quedar muy chirlo. Si lo tenemos demasiado seco, vamos a tener el problema que se van a morir las lombrices, que no vamos a generar esa humedad que necesita para los microorganismos. En esta etapa también van a aparecer hongos. La producción de hongos es buena y vamos a ver que se empieza a descomponer con los hongos, con las lombrices, hasta formar una tierra, que ahí vamos a tener la última etapa que ya es la maduración. Recién ahí nosotros vamos a poder incorporarlo, nunca antes, porque si nosotros, vamos a suponer, tenemos plantines de tomate recién puestos y queremos incorporar en la segunda etapa en termofilia, va a ir a 60 grados y nos va a quemar la planta, pero es lógica pura. O sea, por eso lo malo es incorporar siempre como cobertura materia en descomposición, ya sea pasto recién cortado, lo que nosotros queremos incorporar, siempre tiene que estar ya en un proceso avanzado. O si vamos a incorporar directo hoja o pasto para hacer una cobertura que es buena, tiene que estar seca, digamos. Una forma de comprobar que vamos bien es al tacto, palpar, se agarra el compost cuando ya lo tenemos medio formado. Si nosotros lo apretamos, el compost tiene que estar bien homogéneo y se tiene que no quedar una pelota, digamos, porque ahí estamos con mucha humedad, y tampoco que se me desgrane todo, entonces está muy seco. Entonces, logrando eso, palpándolo, nosotros podemos ver si ya tenemos, primero que no vamos a tener olor, como en las otras 2 etapas, vamos a estar con una tierra ya casi lista para utilizar. Entonces, ahí está bueno volcarla al cultivo que nosotros queremos, maceta,
Bueno, lo que yo digo siempre, hay que tener cuidado de en ese barrido, de volver a reutilizar las lombrices. Entonces tratemos de no incorporar las lombrices, las dejamos para volver a utilizarlas. Si vemos que tenemos una cantidad pero excesiva de lombrices, las podemos volcar a la tierra, que solas se van a introducir en la tierra. O sea, no hay problema. Pero siempre es necesaria, así que si nosotros le damos de comer, más lombrices tenemos, mejor nos van a ayudar y más rápido vamos a tener el compost. Es importante tener siempre en cuenta el grado de humedad, para que no se mueran las lombrices por falta o por exceso de agua. Si no, nos vamos a dar cuenta porque se van a morir y va a generar un olor a podrido, digamos, en el compost. Entonces eso es importante tener en cuenta que, bueno, no excesivo, digamos, la humedad. Y bueno, tampoco que sea nula, porque si no, si queda un cascote seco, ¿viste? No vamos a encontrar ninguna lombriz, porque algunas o se van a buscar de escapar, la que pueda. ¿Qué pasa en la fija? Bueno, el parámetro de la fija, si uno lo ve, puede ir pasando que si nosotros escarbamos, el compostaje, por ejemplo, nosotros vamos a ir haciendo una montaña, vamos a tirar los desechos de verdura, de cáscara de huevo, y después lo ideal es, si por ejemplo cortamos el pasto, hacerle una capa de pasto. Si juntamos hoja, hacer la capa de hoja. Vamos a incorporar otra vez materia que nosotros tenemos desperdicio, ya sea la cáscara, una ensalada que está media podrida, bueno, lo que tiremos. Volvemos a incorporar, entonces vamos a ir haciendo varias capas de pasto y materia orgánica que nosotros queremos que se descomponga. Si nosotros levantamos siempre en el proceso de abajo, vamos a ver que la tierra ya se fue formando sola, la más avanzada. Y ahí vamos a ver las lombrices. Si nosotros vemos que no tenemos lombrices en el fijo, es porque le está faltando humedad. Si tiene buena humedad, la lombriz va a subir, y si va a faltar humedad, se va a retirar hacia la profundidad de la tierra. Entonces, no la vamos a ver a la lombriz. Entonces, lo ideal es tener también, por más que sea una fija, el cuidado, como digo, que por ahí si regamos las plantas, regamos el compost. Entonces, vamos a lograr una humedad. Si vimos que no llovió, siempre tenemos que ir, si la tenemos a la intemperie, de acuerdo al ambiente, o saber si en la semana llovió mucho, llovió poco, si hace mucho que no llueve. Bueno, esos parámetros que uno siempre tiene que ir prestando atención. Es lo mismo que el cuidado de una planta, digamos. Y bueno, ahí vamos a lograr también que después vamos a tener que removerlo como para ir retirando el compost, que va a quedar abajo. Otra de las formas que hay, algunos arman tipo zarandas y van zarandeando, entonces vos después podés incorporar nuevamente lo que no se terminó de procesar. Entonces, tener una zarandita a mano también puede ser práctica para ir retirando la tierra que nosotros queremos para utilizar, y el resto lo volvemos a incorporar, que va a seguir su proceso. Esto hablando de una compostera fija. Lo importante es también saber que para compostaje, todo lo que nosotros utilicemos, cuanto más triturado lo utilicemos, más rápido va a ser el proceso. Si nosotros tiramos un huevo entero, nos va a llevar varios meses, porque el huevo tarda mucho más. Entonces, lo ideal es, yo simplemente con la mano lo trato de triturar lo que más puedo, entonces genero partículas más chicas de esa cáscara para que se acelere el proceso de descomposición. Entonces, si nosotros lo hacemos en la tierra, es exactamente lo mismo. Si nosotros logramos partículas menores, vamos a lograr que se haga más rápido. Eso independientemente si usamos fija o móvil. Así que queda en cada uno, digamos, del espacio, como dije, de lo que puede utilizar o reutilizar, porque también es importante que las composteras que utilicemos tampoco estemos generando materiales después que sean de desecho, si no, no tendría sentido. Entonces, podemos hacerla de cajones, de baldes, entonces estamos reutilizando un balde, estamos reutilizando madera, y bueno, si es fija, con menos todavía, porque lo vamos a hacer directamente en el suelo. Así que eso estaría genial, el que tiene lugar. Y por una cuestión también de
como les digo, que es mucho más fácil el cuidado por ahí de la que es fija. Porque no hay que estarle tan encima, no hay que estar pendiente tanto de la humedad. Como digo, la lombriz se retiró, la lombriz volvió si llovió, entonces por ahí, si tenemos algún descuido o nosotros no estuvimos, no hay ningún problema, que sí lo podemos tener en el otro porque solamente van a depender de nosotros, que generemos la humedad, que le estemos cuidando, que no la tengamos a pleno sol. Entonces, todas esas cosas podemos hacer que las lombrices se mueran. Entonces, estando en el piso, ese cuidado no lo tenemos, digamos, solamente se hace natural. Así que, por ese lado, digamos, yo recomiendo el que tiene lugar, tiene espacio y puede destinarlo, una fija. Pero bueno, yo en mi caso opté por una móvil por la cuestión de que la estoy moviendo y como me armé un diseño en el patio, no la podía encajar en ningún lado, digamos, la compostera fija, entonces me logré una móvil que tiene 3 módulos y bueno, yo me voy manejando el compostaje y de paso cuando yo voy retirando ya lo utilizo para los bonsai, para los canteros, bueno, voy reutilizando el compost. Así que, bueno, eso más o menos, si tienen alguna duda me van preguntando. Franco, sí, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Cuando vos hablas de la compostera fija, ¿qué Sí. tamaño más o menos tienen que tener? Mirá, el tamaño siempre va acorde, lo que hablábamos antes, que decíamos con los chicos de la escuela, a lo que vos consumas. Porque podemos decir, yo tengo una familia tipo que son 6, y no comen verdura prácticamente, son recontra carnívoros. Y bueno, vamos a generar poca materia orgánica. Y si son netamente vegetarianos, vamos a generar un montón. Entonces vamos a necesitar una compostera más grande. Por ejemplo, para una familia, vamos a hablar de 3, 4 integrantes, con los baldes de 20 litros, haciendo 3 baldes, puede andar. Por lo que yo te decía, que en los 3 vamos a ir incorporando para tratar de mezclar la cantidad de si tenemos mucho cítrico, hablando, como te digo, que no sea ni el exceso de carnívoros ni el exceso de vegetarianos, o sea, que puedan generar materia orgánica. Ahora, si es a una fija no hay ningún problema, porque uno destina el lugar, si se llenó lo puede agrandar para un costado o para arriba. Así Pero más o menos 1 metro cuadrado, más o menos. Como para tener una idea. 1 metro cuadrado es mucho, digamos, para compostar, vas a compostar bastante. O sea, igual después depende, porque el compostaje no solamente va a depender de lo que vos comas, también tiene que ver con tu patio. Porque, por ejemplo, yo genero bastante, porque tengo un patio grande, entonces vos podés incorporar las hojas, podés incorporar las ramas, podés incorporar el pasto, podés incorporar un montón de cosas. Entonces, tiene que ver también con tu patio, si tu patio tiene mucho cemento, si tenés mucho verde, si tenés muchas plantas aparte del pasto, si tenés plantas frutales, porque a veces puede tener mucho desperdicio de plantas frutales. Entonces, a raíz de que vos más o menos decís, bueno, miro a mi alrededor y veo que tengo tantas cosas y voy a necesitar 1 metro, 2 metros, digamos, según el tamaño, pero 1 metro, digamos, es bastante. 1 metro cuadrado para compostar es bastante. Bien, gracias. Calcular que la que estoy utilizando yo son 3 módulos que deben ser de 60 de largo por 30 y deben tener 30, 40 de alto. Entonces, en los 2 módulos yo genero, en el primero formo la mesofilia y la termofilia y en el otro hago el proceso con las lombrices, del enfriamiento y lombriz. Y en esta compostera, digamos, a mí, con el consumo que tenemos nosotros, me alcanza. ¿Pero por qué? Porque yo el pasto lo incorporo en otro lado. Por ahí sí a mí me está faltando, porque esa es una. Cuando ustedes ven el compost demasiado húmedo, para mejorar esa humedad hay que incorporar pasto o hojas, materia seca. Podemos incorporar hierba, pero que se haya secado. Si la vamos a incorporar húmeda, me va a generar más humedad. Entonces la podemos secar al sol y luego incorporarla. Eso es si nos está haciendo falta que en el compostaje tengamos un poco de materia más seca porque lo tenemos demasiado húmedo. Se nos fue la mano con el riego. Entonces, generándole pasto o hierba o lo que nosotros utilicemos seco, hoja seca, vamos a generar que se estabilice el tema de la humedad. Y por lo contrario,
Si necesitamos humedad, le podemos incorporar hierba mojada, digamos, podemos incorporar todo lo que tengamos. Entonces, eso siempre, por eso digo que va muy de la observación, es muy detallista, digamos. Tiene que estar uno, como generalmente el que tiene compostera, vas a ir todos los días a la compostera. O sea, no es que vas a ir una vez a la semana, vas a ir todos los días, porque si vos generaste en tu casa, también va a depender obviamente de si la gente come todo el día en la casa, si se cocinan, si consumen, pero si no, por lo general una familia tipo vas a ir todos los días, porque siempre comiste una fruta, siempre tomaste un mate, siempre... Entonces, si vos tenés tu tarrito chico en la mesada, al final del día vas a ir a la compostera, y cuando vas a la compostera vas a observar si tiene mucha humedad, poca. Entonces uno le puede ir generando o más seco o más húmedo para lograr tener la humedad justa. Franco, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bien. Nosotros habíamos armado una con los tarros de 20 litros. Sí. Lo ideal sería tener dos entonces por el tema de las etapas, ¿cierto? O sea, habíamos Exacto. hecho tres. Sí, Abajo porque... y dos arriba. ¿Habría que tener otra igual de 3? Exacto, porque vos podés hacer los primeros dos, los podés agujerear abajo. Porque viste que el tarro de 20 vos lo podés apilar uno arriba de otro. Claro, le hicimos como unos tornillos y Claro. los apilamos. Vos lo podés agujerear y ahí te va a ir pasando el líquido, digamos, del exceso que vos puedas tener de humedad, te va a ir pasando para la otra etapa. Entonces vos cuando generaste y vos decís, bueno, yo llené el tarro 1, por ejemplo, lo paso en segundo lugar. El de abajo nunca se va a mover porque es el cerrado y el que va a recibir el agua. Entonces, ese tarro lo dejamos. Ese va a quedar siempre fijo abajo. Cuando nosotros lo llenamos hasta arriba el tarro, nosotros lo vamos a pasar abajo y vamos a poner el vacío arriba. Entonces empezamos a generar otra vez compostaje arriba. Sí. Cuando nosotros llenamos ese compostaje, nosotros lo podemos ver, levantar y ver en qué periodo está el tarro que dejamos antes, si ya está avanzada para incorporarle la lombriz o para... Porque vas a ver que vos tenías el tarro lleno y cuando lo abras vas a tener la mitad, porque se va descomponiendo y se va achicando. Entonces, vos después vas a agregar las lombrices y eso cuando terminó del tarro lleno va a sacar un cuarto de tierra, ¿viste? No sale nada, digamos, la cantidad de materia. Por eso está bueno compostar, porque vas a ver que se genera muchísima menos basura. Bueno, yo aparte junto también las botellas de plástico y lo de vidrio y después voy y lo vuelco en los contenedores. Claro, Entonces terminás tirando mucho menos basura. Después le incorporamos las lombrices y anduvieron bien un tiempo, pero se ve que o no supimos separar, digamos, las etapas y un día se murieron. Exacto, porque ¿sabés lo que pasa? Si vos seguís incorporando materia orgánica, esa materia empieza a producir las etapas. Claro. Entonces, si vos tenés la lombriz, como te dije que pasa por un proceso de que va a matar todo, va a matar las lombrices. Entonces, por eso no hay que mezclar las etapas si las hacemos fijas. ¿Por qué en el suelo no nos pasa? Porque la lombriz sola, si tiene mucha temperatura, se va para abajo. Digamos, cuando la temperatura descendió, va a ir para arriba. Entonces, a eso digamos, se hace naturalmente, entonces no tenemos que estar encima. El proceso que nosotros hacemos en el tarro, por eso es, mirá, si uno lo quiere hacer de a un tarro, por separado, sin apilar, también lo puede hacer, pero decir, bueno, yo llené este tarro, ahora lo tapo, dejo que haga su proceso. Cuando se enfrió, como te decía, que es palpable, porque vos tocando el tarro a un costado vas a notar la temperatura, ves que creció algún hongo, decís, bueno, puedo incorporar las lombrices. Recién ahí incorporar las lombrices y ese tarro lo dejás tapado, que siga su proceso. No se olviden que siempre, por más que sea un tarro, y lo pongamos, lo vamos a tener que agujerear igual, porque si nosotros dejamos el tarro cerrado, el exceso de humedad que quede abajo va a pudrir y se van a morir las lombrices, por más que ya estemos en una etapa final, etapa 3 o 4, no importa, lo vamos a matar igual, o sea, siempre tiene que estar agujereado para que el exceso de agua se nos vaya, o se vaya directo a la tierra, si lo tenemos en la tierra, y si no le pondremos algún plato o otro balde apiladito, como para que tenga el líquido, digamos. Eso lo vamos a tener que tener en cuenta porque
No tenemos otra opción, digamos, con el líquido. El exceso de líquido, cuando se va achicando y se va deshidratando, lo vamos a tener. Y sobre todo si le incorporamos mucho de mate, mucho de café, por eso larga mucha agua también. Entonces, el recipiente lo vamos a tener que tener, o un platito abajo, o algo para que nosotros, digamos, le podemos retirar el agua diariamente, o cuando esté lleno, digamos, el recipiente. No sé si tienen alguna otra pregunta. Franco, las lombrices californianas que vos decís, Sí. ¿se consiguen acá en Armstrong? Sí se Que alguien consigue. no tiene todavía. Mirá, yo tengo un amigo que tiene, igual en Rosario, tengo un amigo que hizo el curso conmigo que se dedica a la producción de lombriz californiana para vender, digamos, para lo que es compostaje. Pero acá en Armstrong tengo un amigo que cría pollos y debajo de la cama de los pollos, que es viruta y la caca y el mismo alimento que va cayendo, se genera un ambiente y está lleno de lombrices californianas. Entonces yo cada tanto voy y traigo. El problema que teníamos ahora es que hacía varios meses que no llovía y las últimas veces que fui escarbábamos y no había ni una, o sea, se habían volcado muy abajo y no podíamos encontrar. Pero sí, hay mucha gente que sin saber, si buscan algún rincón del patio, a veces por determinado motivo, tiene lombrices californianas, porque no es que no hay en los patios. Lo que pasa es que por ahí hay que encontrar que uno encuentre cantidad para no estar punteando todo el patio, ¿viste? Que en un sector decir, bueno, acá se encuentran muchas y fácil, uno las puede sacar. Pero si no, sí, más o menos te venden porciones de 100 lombrices, como para ir incorporando en la compostera, que vienen en esos tarritos plásticos donde saben venir los postres, y se colocan ahí y vienen ya con una turba o con algo de materia orgánica o con compost, y uno ya directamente lo incorpora en la compostera. Y después, bueno, en la misma compostera va a ver que al poco tiempo se van a reproducir un montón, entonces uno puede ir compartiendo a gente que le hace falta o, como te digo, la puede ir liberando si tiene un exceso, pero para que tengan un exceso tienen que tener un control del compost muy bueno, digamos, para generar un ambiente muy, muy propicio que no las maten y que generalmente primero van a matar algunas lombrices por los errores, van a matar a varias lombrices y después, bueno, le van a ir pegando. Gracias. Una preguntita. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Si yo lo hago fijo, ahí en un Sí. rincón de mi patio, yo también tengo un patio grande y también suelo tener mucho desecho de lo que es el jardín. ¿Cuánto tiempo me puede llevar como para empezar a poder sacar compost de ahí? No, Para en el empezar a suelo, pensar en mover. sí, en el suelo alrededor de 4 meses a 6 meses, dependiendo de la humedad, si haya, porque como te digo, tiene que depender ya de lo climático, o si nosotros le estamos encima. Vamos a ir levantando las capas que nosotros hacemos y ya vamos a tener compost, digamos, como para ir utilizando. El tema es que hay que hacer una movida, por eso hay que ir poniendo por sectores. Yo siempre digo que si tenemos el fijo, tampoco nos conviene ir haciendo capas grandes de compostaje, sino más vale por franja y por sectores, porque entonces, cuando tengo este proceso en termofilia, que me va a levantar mucho la temperatura, voy tirando al lado lo nuevo y así a un costado, entonces ya sé que de este rincón puedo sacar antes compost, Claro. porque si no se te va a ir mezclando todo. Claro, Y eso es lo lo que bueno, pensamos. y lo bueno es que cuando uno va levantando y va sacando el compost, lo que veas que le falta el proceso, lo volvés a dejar en el lugar que estaba, digamos, si estaba abajo, abajo, porque se va a terminar más rápido. Si lo volvemos a incorporar arriba, va a tardar más tiempo hasta que llegue abajo y se descomponga, porque en el suelo va trabajando siempre, sobre todo en la capa que está en pleno contacto con el suelo directo, digamos. Esa es la capa que más trabaja, con las lombrices, que se va haciendo el humus, porque si más arriba nos vamos, vamos a ver que tenemos más materia orgánica, porque es lo último que vamos poniendo y siempre vamos a tener este proceso, digamos.
Entonces abajo siempre vamos a tener que retirarlo para sacar el compost desde abajo y después volver a incorporarlo. Pero, Perfecto. digamos, también lleva un conocimiento, que esto no es más que observación, o sea, cada uno lo va a ir haciendo con su práctica y va a ver, y va a ir viendo los resultados. Siempre, yo le digo, ni para las plantas ni para el compost es igual, porque vos me decís, yo lo tengo en el patio, pero hay que ver cuántas horas sol tiene en tu patio, qué cantidad de humedad tiene, qué material estás vos compostando. Entonces, cuando vos tenés todas esas pautas, ahí vas a ver que cambia con el patio de uno, con el otro, porque a lo mejor el otro tiene mucha sombra, el otro tiene mucho sol, el otro tiene mucha humedad, el otro poca. Entonces, siempre va a ir cambiando y uno va a ir observando. Lo bueno es que en un rincón fijo uno lo puede tener y enfrente del mismo compostaje uno puede agregar plantas para camuflarlo, que no se vea, digamos. Entonces queda como tapado y uno puede generar y como te digo, se va a ir haciendo solo. Si vos lo dejás, hay muchos que lo empiezan a revolver. Lo que pasa es que cuando uno remueve mucho el compost, empezás a mezclar las etapas. Claro. Entonces lo vas a retrasar, porque si fuiste mezclando, hay etapas que a lo mejor no quedaron todavía o no pasaron por determinado proceso y vos lo podés atrasar. Entonces, el tema del volteado o mezclado lo podés ir haciendo cuando te hace falta, a lo mejor. Pues si llovió muchísimo y tengo el compost que se me está largando olor porque se me está pudriendo, porque tuvimos a lo mejor 3, 4 días de lluvia. Entonces uno lo puede airear, lo podés voltear o dar vuelta, como para que no se genere, que no se pudra, digamos. Pero bueno, eso lo va a ir aprendiendo cada uno a medida que usando el olfato, la vista, un montón de cosas, y te vas a dar cuenta que está porque, como te dije, vos vas a agarrar la tierra y no tiene que tener olor, digamos, ni a podrido, ni a descomposición, nada. O sea, tiene que ser olor a tierra y va a ser una tierra agradable al tacto, y ahí está óptima para incorporar a la huerta o a las macetas. Siempre que incorporen en maceta, tengan en cuenta de incorporar pequeñas cantidades arriba, porque en la planta que tiene sus raíces, si le vamos a poner 100% de compostaje, lo más probable es que la quememos la planta. Entonces, siempre lo vamos a utilizar como un fertilizante orgánico, pero en las capas de arriba. Y lo ideal para una maceta, si incorporamos, es hacerle una cobertura, ya sea de hojita seca, pasto, corteza de árbol, lo que quieran. La cobertura lo que va a hacer va a evitar que todo lo que nosotros incorporamos en ese compost, en esa materia orgánica, se lave rápido, pierda nutrientes, mate microorganismos, porque el compost está plagado de microorganismos. Si nosotros lo ponemos a sol directo, vamos a tener un problemón porque lo vamos a prácticamente a secar mucho, matarlo, bueno. Entonces, lo ideal es generar una cobertura para que el compost actúe por debajo de esa cobertura. Si nosotros copiamos, o sea, esto no es nada nuevo, siempre es observación, entonces esto está copiado de los bosques, donde tenemos materia orgánica en descomposición todo el tiempo, pero se van poniendo por capas. Entonces, si nosotros corremos las hojas y las ramas, abajo vamos a tener un humus terrible. Y vamos a ver que está lleno de insectos, de lombrices, porque aparte viene el bicho bolita, vienen un montón de insectos a nuestro compost. Vamos a tener más pájaros en el patio. O sea, con la compostera cambia un montón de cosas. Y esto se genera gracias a que mientras más natural lo hagamos, más visitantes vamos a tener y más insectos, más todo, porque se va a generar un ambiente propicio solo, digamos. Ya en una compostera móvil, que la vamos a tener cerrada, que nosotros vamos a generar la humedad, que, bueno, va a ser más difícil. Pero todas son viables porque si alguien tiene un balcón, no le queda otra, digamos. Hay que hacerla en algo móvil porque no tendría forma de, si no, no tiene tierra como para hacer una compostera fija. Por eso yo digo que el que tiene tierra y espacio van a renegar mucho menos con la fija. Pero, bueno, va en gusto.
¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Se ve que Creo tu que no. explicación es súper clara porque no hay consulta, en serio. Hay consulta. Personalmente entiendo que es súper clara. Bueno, igual, cualquier duda que se les fomente, que tengan, pasan por el negocio. Sábado a la mañana, si no me van a encontrar nunca, porque en la semana estamos por todos lados y no es difícil de encontrar. Pero por ahí los sábados siempre estamos y pueden pasar y consultar, no hay ningún problema. Si quieren, vamos a tratar de enganchar un poquito, de que ya estamos casi en una hora, de lo que es huerta. Dale, genial. Bárbaro. Bueno, la huerta, volvemos a lo mismo que el compostaje. Es de acuerdo al espacio que tengamos. Hoy se está utilizando mucho lo que es huerta en maceta, en cajones de madera. Aparte de que los cajones se están utilizando por moda y por estética, porque quedan lindos, también trae otros beneficios que por ahí, si nosotros la vamos a hacer a piso, a la huerta, el problema más grande que van a tener es que se van a cansar de sacar yuyos y maleza y van a tener problemas con caracoles, con los gorriones. La lechuga estaba increíble y vinieron los gorriones y me la liquidaron. Y bueno, uno en cajones o en maceta, tenemos la opción de que, bueno, como la compostera móvil, la podemos llevar si tenemos mucho sol o si necesitamos, porque dependiendo también del clima y de la estación que tengamos, por ahí todo lo que es de hoja, como decir, tengo rúcula, lechuga, bueno, va a haber periodo que va a querer siempre sol y periodo que si tenemos en pleno enero, a lo mejor va a ser demasiado el sol y la podemos tener con media sombra. Entonces, todas esas cosas va a depender del lugar que tenga y que disponga cada uno para hacerse la huerta. Después la forma de ir preparando la huerta, bueno, es, digamos, ver qué tipo de nosotros queremos cultivar. Si vamos a cultivar algo que sea de raíz, por ejemplo, si vamos a poner zanahoria, vamos a poner rabanito, remolacha, bueno, vamos a tener que generar que esa tierra sea una tierra muy blanda, hay que incorporarle arena, como para que el desarrollo que va a ser de raíz tenga espacio. Porque si no, vamos a sacar una zanahoria muy chiquitita, muy compacta, la tierra se va a hacer un cascote. Bueno, entonces, eso es lo fundamental también, tener en cuenta que de la semilla que nosotros sembremos a la hora de comprarla, también vamos a ir utilizando la observación. Si nosotros tenemos una semilla que es muy chiquitita, como la rúcula, las variedades de lechuga, siempre se puede cubrir 3/4 parte del tamaño de la semilla. O sea, que va muy poco si es una semilla diminuta. Si nosotros la vamos a enterrar a 1 centímetro, no va a emerger porque no tiene fuerza. Por eso yo digo que todo lo que es de hoja, lo que vemos con semillas muy chicas, lo ideal para sembrar es sembrarla y directamente nosotros primero preparar la tierra, ya sea en maceta, en tierra, en cajones, lo que nosotros tengamos al alcance, pero preparar bien la tierra, mezclarla con un grado de, si tenemos alguna turba, si le queremos incorporar un poquito de arena, lo que tengamos. Cuando tenemos la tierra totalmente bien con partículas finas, que no tengamos cascotes gruesos, la distribuimos, hacemos el sembrado y directamente la cobertura, que puede ser pasto seco, que ahí podemos utilizar el pasto también que nosotros cortamos, o viruta, podemos utilizar, pero tiene que ser de carpintería, donde no sea de aserraderos, por ejemplo, como los de Orlandi, porque generan tanino esas maderas, y entonces vamos a tener mortandad en la semilla. Entonces tenemos que tratar de que sea una viruta blanca, una viruta que nos puede generar algo de acidez en la tierra, pero que no nos tire demasiados taninos, que no nos manche
porque si tiene mucho tanino vamos a ver que el agua sale muy, muy marrón. Con esta cobertura nosotros regando vamos a fomentar, primero, que no tengamos tanta pérdida de humedad. O sea, al generar esa cobertura, la humedad va a durar mucho más, la semilla va a estar protegida, ya sea para los pájaros, para el viento, para el sol directo. Entonces, vamos a ver que va a empezar a emerger, digamos, debajo del pasto, lo que nosotros le pongamos, y va a ser mucho más fácil el mantenimiento. Después, a la hora del riego, hay plantas como la rúcula, que si nosotros la regamos mucho por hoja, van a ver que van a formar muchos hongos en la hoja. Entonces hay plantas que conviene por ahí hacer un riego por inundación, en vez de hacer un riego, mojar toda la planta. Eso dependiendo también siempre en el clima que estamos, a la hora que la regamos, porque si la vamos a regar a la nochecita y va a quedar toda esa humedad en la planta hasta el otro día, es muy probable que nosotros en la rúcula tengamos ese hongo. Digamos, lo va a hacer en vez de la hoja, van a ver un hongo blanco. Que la verdad, no tengo conocimiento si es nocivo, pero ya es desagradable a la vista, entonces uno no lo consume, digamos. Entonces, para no generar eso, es importante tener en cuenta el riego, es tener en cuenta la parte de las lunas, para lo que es todo lo que es de hoja, es siempre en luna en creciente. Y menguante son todo lo que es de raíz. La explicación es que menguante es porque la salvia baja siempre hacia las raíces, entonces vamos a tener mayor desarrollo si sembramos en esa luna. Y lo que es de hoja, la savia va a estar más arriba y todo lo que es después floraciones, entonces también ahí va todo lo que es, por ejemplo, como el coliflor, aucamucile, digamos, todo lo que tengamos más de flores, que después vamos a consumir. Entonces ahí es siempre en creciente. Y todo lo de hoja, lo que es lechuga, rúcula, siempre en creciente. Así que esas son pautas como para ir mirando la luna y empezar, porque no parece, pero si nosotros sembramos la rúcula en otra, digamos, con otra luna, vamos a lograr que la rúcula se vaya en flor enseguida. O largue, digamos, le hacemos un corte y ya la rúcula se pone dura, fea. Entonces, para mantener más corte y aprovecharla, óptima, la producción, hay que ir manejándose con la luna. Y después, el tema del abonado, que yo siempre digo, si estamos haciendo una quinta, por ejemplo, un tomate, para que llegue a la mesa nuestra, tienen alrededor de 8 fumigaciones. La frutilla, como nosotros comemos directamente el fruto y no tenemos forma de pelarla, digamos, por eso también es muy nociva porque tiene porque la frutilla la atacan mucho los insectos, entonces tiene muchísimas fumigaciones. Entonces, estos productos, digamos, si uno se puede volcar y empezar a producir, yo le he sacado a una planta de tomate 94 tomates, por ejemplo, a una sola planta. Entonces, uno generando el consumo, no vamos a vivir, porque uno a la vez tiene que tener mucho tiempo también para tener quinta, pero por ahí podemos bajar un poco el consumo de lo que compramos, como para... me van a matar los verduleros de Armstrong, pero... El tema es que viene todo muy fumigado, que tampoco es culpa de ellos, digamos. La culpa es que en este país no hay controles y se siguen tirando productos tóxicos en lo que nosotros vamos a comer. Ya sea animales, porque yo he trabajado en Firlot y te puedo decir que es un asco. Se le ponen antibióticos por más que los animales estén sanos, digamos. Entonces, eso después directamente está en el consumo nuestro. Entonces, tenemos, digamos, podemos bajar un poco el consumo de tomate o de determinadas cosas haciendo algo orgánico. Entonces, siempre el tema de fertilización, tenemos que volcarnos a algo que sea orgánico netamente. Porque si vamos a hacer una quinta y le vamos a poner productos químicos,
para eso ande a comprar el tomate y no renegues, no gaste tiempo. Pero hay un montón de productos orgánicos que uno los puede generar con ortiga, con equisetum, con ajo, con un montón de productos que los podemos tener y se puede utilizar. Otro de los temas que yo vi mucho en agroecología, lo mal llamado malezas, digamos. Eso para la que le interese, yo tengo un libro que habla de toda la utilización de las malezas, entre comillas, con uso medicinal, hasta la gramilla tiene uso medicinal, el diente de león. O sea, hay muchísimos productos que no sabemos y lo tenemos al alcance del patio, en cualquier lado. Y que obviamente, como son productos naturales, no es que yo lo tomo hoy y mañana me curé, sino que hay que incorporarlo como un hábito a la dieta, hay que ir incorporándolo y utilizándolo. Que van a ser productos para que no tengas dolor de garganta, para que, no es tengo dolor de garganta, tomo esto y me curo, no. Es para prevenir, son consumos y cosas que nos van a aportar un montón de nutrientes y minerales que nos van a hacer falta para enfrentar determinadas cosas. Entonces está bueno ir conociendo, porque por ahí, antes lo que todo nos molestaba o era maleza, dejarle un rincón y utilizarlas. Entonces, no hay que matar todo lo que tengamos en el patio, porque por ahí es esencial para el uso, y también hay muchas cosas que son esenciales para que nos distraigan. Por ejemplo, si tenemos insectos y no queremos que venga el tomate, pueden ir a otra maleza, a otro pasto, y nosotros al tener todo limpio, quemamos todo, limpiamos todo, viene el tomate porque no tiene otra cosa. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden ir incorporando. Después el tema de las plantas aromáticas es muy esencial para la quinta. La planta aromática son la mayoría repelente o algunas atraen. O sea, atraen para que no vaya determinada planta. Entonces, siempre es importante tener sus sectores. Uno cuando diagrama la quinta según el espacio que tengamos, decir, bueno, yo pongo en la periferia, intercalada, surco por medio, cada 4 plantas, como quiera, incorporar plantas aromáticas. Y siempre, digamos, que uno después la parte le encuentre el uso, que la podemos utilizar. Entonces, generar, por ejemplo, la albahaca cerca de los tomates nos va a potenciar el sabor a tomate, que ya casi en los tomates que compramos no existe, digamos. Parece que tenés coronavirus porque agarró un tomate y no le encontrás gusto. Pero el tomate tiene gusto, y si le ponemos la albahaca cerca vamos a potenciar ese sabor. Entonces hay un montón de plantas aromáticas que nos van a ser útil para espantar algunas plagas, y a veces nos van a venir bien para la hora del consumo de la casa, digamos, si hacemos una salsa. Bueno, la albahaca tiene 1000 usos, el romero, podemos usar el perejil, podemos usar el tomillo, la salvia. La salvia se llama la planta de la vida porque dice que mantiene los órganos intactos, o sea, hay que consumir bastante salvia. Como eso hay un montón de plantas, todo lo que vamos a ver, hierbabuena, menta. Bueno, eso viene todo para barridos de garganta, también para tener menos infección en la garganta. Entonces, ir utilizándolas, me hago un refresco y le pongo menta, tomo un mate con una hoja de menta o hierbabuena. La podemos ir incorporando en las dietas. Uno cuando utiliza una salsa, y bueno, tengo salvia, le meto tomillo, le meto romero, le meto... Entonces, ir incorporando. Y si es nuestro, sabemos que nosotros no la fumigamos, que digamos solamente la pasamos bajo el agua y la incorporamos. Inclusive la albahaca, hay un montón de, a mí el tomillo, podés hacer una ensalada y se la incorporás directa cruda, que queda espectacular, el sabor, y te va el orégano, cambia un montón el orégano deshidratado al orégano fresco. Entonces, bueno, esas pautas a la hora de diagramar la quinta es fundamental como para decir, bueno, destino estos lugares ya para las aromáticas.
y acá, bueno, como tengo la albahaca, voy a poner el tomate, acá. Entonces vamos a ir intercalando plantas y poniendo, como para que aparte de que nos quede lindo y vistoso, tenga una función. Entonces eso, bueno, es esencial en la quinta. El tema de las aromáticas es muy importante. No sé si tienen alguna pregunta, vamos respondiendo. Creo que no. No quedaron preguntas. ¿Algunas hace quinta? Nosotros en mi casa tenemos romero, lechuga, rúcula, perejil también, orégano. De 10. Bueno, el perejil, cada vez que ves la vara de flor, hay que ir podándola, porque si no cumple el ciclo y se te va a secar rápido. Si uno le va cortando constantemente la floración, va a hacer que dure mucho más y va a ir largando hojas. Igual que la frutilla, si uno tiene un par de surcos y tiene lugar para armar frutillas, se pueden armar en los caños de 110, de desagüe, de agua, blanco, se van agujereando, se pone la frutilla, que no toque el piso, y se saca bastante frutilla. Con un par de plantas va sacando. Y bueno, después hay que ir viendo el tema de la frutilla, también la reproducción, porque si dejamos que largue las varas, que nos va a dar los esquejes para hacer otra planta, si nosotros dejamos eso, la planta no nos va a dar frutilla. Entonces, lo ideal es dejar algunas plantas para ir haciendo más plantas y otras como para que nos den frutilla. Y a la vez, siempre lo ideal es primero dejarlas, ver la frutilla que nos están dando, decir, bueno, esta me da muy buena frutilla, entonces de esa planta tratamos de que me dé más esqueje para hacer reproducción. La selección natural la vamos a ir haciendo nosotros, digamos, ya sea con la rúcula, porque nosotros podemos, aparte de ir mejorando la alimentación, podemos ir mejorando con las semillas, porque podemos ir juntando la semilla año a año y no estar comprando semillas que por ahí ya vienen modificadas transgénicamente, y podemos ir teniendo semillas con el tiempo híbridas. Yo tengo un amigo que tiene quinta acá en Armstrong y hace 46 años que tiene la misma planta de rúcula, o sea, la misma semilla, porque todos los años cosecha semilla y va guardando año a año, pero hace un montón que tiene la rúcula y se va manejando con esa semilla. Entonces, lo que nosotros vamos a lograr con esto es que la planta sola ya tiene resistencia a un montón de cosas, a enfermedades, al clima, ya se va adaptando a nuestro clima. Entonces vamos a lograr a tener mejores cultivos, digamos, con el tiempo. Y obviamente que son semillas puras, porque cuando tienen tanto tiempo, ya son puras. Si nosotros compramos hoy y el año que viene decimos, no, la coseché yo, pero no va a ser pura. Tiene que pasar varios años para que volvamos a la pureza de esa semilla. Pero bueno, podemos ir juntando, ir haciendo con rótulo, guardar en frasquito, decir, bueno, me voy haciendo la cosecha, y generalmente lo que pasa con esto es que uno genera siempre de más, entonces después se va intercambiando. Bueno, yo este año no coseché lechuga, bueno, yo tengo lechuga porque hice un montón y te doy dame la de rúcula y yo te doy la de lechuga, y se puede ir fomentando ese cambio, que no hace falta que la gente esté gastando después también en semillas. Ahí me tiro tierra yo, vengan a comprar semillas, pero nada. El tema es que uno, como digo, siempre lo más natural posible, entonces tenemos que tratar de generar eso, de no consumir, tratar de no comprar, pero bueno, para todo esto es mucho más, va a llevar más tiempo, digamos, generar esto en la sociedad, en la gente, y porque tiene que haber mucho conocimiento atrás y a la vez hay un seguimiento, hay un trabajo, porque eso no es que se hace solo, siempre hay un trabajo atrás. Entonces, hay gente que realmente no tiene tiempo para estar, digamos, pendiente de estas cosas o generado, decir, bueno, me hago mi quinta, no tengo tiempo, no tengo espacio, no tengo... Entonces, bueno, es un poco también lo que estamos viviendo. Lo mejor antes, en una casa, la mujer no tenía que salir a trabajar y había tiempo o sobraban,
o todo el mundo tenía quinta porque a lo mejor había otros tiempos. Hoy hay que trabajar muchas más horas, hoy tienen que salir los dos a trabajar, hoy va cambiando esto y nos tenemos que ir tratando de adaptar y decir, bueno, si tengo un hueco lo hago, o voy probando, o no puedo hacer todo, pero me hago algo, y bueno, todo sirve. Esto es de granito de arena, para lo que sea, para el compostaje, para el reciclaje, porque el compostaje no es solamente, digamos que si terminamos lo orgánico, compostaje puede ser inorgánico, digamos, entonces podemos ampliar un poco más. El tema es que, bueno, compostar hoy, también hay un trabajo atrás, sea inorgánico o orgánico. Hay un trabajo atrás. Como te digo, tenemos que estar predispuestos, la familia tiene que colaborar, tienen que ir aprendiendo, pero la idea es fomentar, hay que fomentar, hay que hacer una constancia, hay que hacer que sea algo natural en la casa. Si nosotros no nos criamos viéndolo, es difícil que después nuestra descendencia lo sigan. Si se crían es algo natural y no va a ser una carga estar compostando, estar haciendo reciclaje, porque se criaron viendo eso. Cuando nosotros vemos, sobre todo a los padres, cuando vemos, es mucho más fácil que después los chicos sigan el ejemplo. Es como todo, es ejemplo. Y hay que fomentar los buenos ejemplos, los buenos hábitos. Si fomentamos malos hábitos, a mí me indigna ir viajando y ver gente que tire cosas por la ventana de los autos. Eso, y ir a lugares que son espectaculares, de una belleza natural, y ver, viste, siempre el mensaje del hombre ahí. Eso es malo porque no estamos pensando en la descendencia, no estamos pensando en nada. Entonces, tratar de fomentar estas pequeñas cosas, estos pequeños hábitos, van a ayudar a que el día de mañana tengamos mucha más gente que esté haciendo compostaje, mucha más gente que haga reciclaje, mucha más gente que haga quinta. Y bueno, no es fácil, es una tarea difícil, como siempre lo digo, porque he tenido más de una discusión con mi maestra de que yo le digo que es imposible y ella me dice que no. Pero bueno, hay que pensar que no es imposible, pero digamos, uno como ve todo, digo, es imposible, pero bueno, de a poco se suma gente y se va haciendo algo, entonces bueno, esperemos que se contagie más gente y bueno, que haya servido esto, que yo siempre digo, yo lo único que puedo hacer es transmitir, lo poco, mucho, nulo, nada que sé, uno lo tiene que transmitir porque si no, es lo único que nos vamos a llevar, lo que nosotros transmitimos. Y lo que vamos a dejar, digamos, porque hoy yo falto y soy reemplazable en cualquier lado, en cualquier trabajo, en cualquier... Cuando uno va dejando pequeñas cosas y contagia gente, esa es la forma que uno puede perdurar en el tiempo. De generaciones en generaciones, obviamente, ir transmitiendo y enseñando. Las semillas. Exacto. Las semillas que vamos sembrando. Exacto. Y bueno, eso de a poco... está bueno que decir, bueno, yo por suerte fui enseñando algunas cosas, siempre a mí también me gustó el tema de los bonsai y he contagiado a gente, digamos, si bien hay poca gente, pero uno va contagiando, que se va aprendiendo un montón de cosas, digamos, porque la gente, lo más común es me dicen, ¿para qué haces sufrir esa planta? ¿La torturás? Y el bonsai... En Japón y en China es tan poderoso que el que puede cultivar un bonsai puede llevar un país adelante, tiene hasta ese significado. Y cultivar una planta en maceta es re complicado, o sea, es más complicado que cualquier otra cosa, porque es un árbol en maceta. Y que lo tengamos excelente y le brindemos las condiciones. Bueno, para eso hay que estar atento, estudiar un montón de cosas. Y cuando uno estudia bonsai, no se aprende solamente de cómo mutilar la planta para alguna gente, sino que se aprende de fertilizante, de esqueje, de reproducciones,
de acodo, que son cosas esenciales para cualquier otra cosa que vos vas a utilizar, ya sea para planta, para huerta, planta de maceta, para un trasplante de un árbol. Y aparte, que también yo tuve compañeros con muchos problemas motrices, porque trabajan toda la motricidad fina. Se trabaja, digamos, es muy lindo porque hay un grupo humano, se comparten conocimientos. Yo, gracias al bonsái, conozco gente de todos lados de la Argentina, he viajado bastante, y gente que vos, en el momento que te conocés, que lo mejor es como hoy, primero era así por una computadora, cuando uno va a la casa, que te abren las puertas, son amigos de toda la vida. ¿Viste? Esas cosas que vos no se explica cómo, pero está bueno, digamos. Y eso también se va transmitiendo. Entonces, todas esas cositas que podemos ir transmitiendo de a poco, está bueno y bienvenido sea si después se sigue transmitiendo. Y a la vez, que siempre digo, uno va transmitiendo y el que después transmite lo va a transmitir distinto. Mejor, peor, no importa, se transmite. Y se puede ir superando y se puede ir, la idea es que se contagien. Y obviamente que como cambian las épocas va a ir cambiando, porque no estamos más como hace 50 años atrás, y dentro de 50 años adelante creo que va a ser muy distinto. Entonces, también la gente que va transmitiendo va a ir cambiando. La forma, los métodos, y bueno, está bueno que se siga transmitiendo y enseñando. De a poquito vamos a generar que más gente se junte a hacer compostaje, que se junte a un intercambio de semillas, que se junte a discutir un tema de ecología, entonces de basura. Nosotros, bueno, tenemos un país que tenemos déficit de todos lados, entonces es obvio que vamos a tener déficit hoy en lo que es la parte de basura, pero es un problema mundial y va a haber que tomar conciencia porque se genera mucha cantidad de basura. Entonces, hay que tratar de ir contagiando al paso más rápido que podamos, pero se va a tener que tratar en algún momento. Claro, es increíble cómo ayuda todo esto del compostaje y la separación de residuos inorgánicos para reducir un poco toda esa cantidad de basura. Todo sirve. Si uno controla va a ver que saca muchísima menos basura. Sí. Separando lo que es vidrio, plástico, los cartones y el tema después de hacer el compost en casa, se genera muchísima menos basura. Es increíble. Y si uno parece que no, por eso digo que es un granito. Si lo hago yo solo, es un granito. Si lo hacemos los 15 que estamos conectados ahora, son 15 granitos. Si lo hace todo Armstrong, son 15.000 personas. Y si lo hace, y así, y bueno, ya cambiaría, en toneladas de basura sería terrible la cantidad que se generaría menos. Entonces, por eso es que siempre todo ayuda y es de a un granito. Y siempre esto, digamos, a la vez yo hablaba con un chico que está en el tema de compostaje, que están llevando para el lado de Buenos Aires todo lo que están recolectando acá de plástico, y es solamente el 10% de toda la Argentina se trabaja en esa planta. El resto se está tirando todavía. O sea, el 10% de basura que generamos de plástico se está procesando. Que hoy se están produciendo ladrillos para viviendas, se producen rieles para las vías, se producen postes para los alambrados, se producen un montón de cosas. Pero es un 10%. O sea, es muy poco. Franco, yo quería hacerte otra consulta. Sí, claro. Vos antes hablaste de las semillas, guardarlas en frasquitos rotulados. ¿Cuál es la mejor manera de conservarlas? Porque yo sabía de hacer sobrecitos con papel. Sí, sobrecito, o sea, yo digo un frasquito, algo que tiene que ser oscuro, o sea, siempre tiene que tener poca luz, digamos, en el sobre porque también tiene, pero si vos lo ponés en un frasco, en algún recipiente,
bueno, lo va a llenar todo de semilla, entonces va a tener aire, y de un año para el otro la semilla va a tener su poder germinativo intacto. Tiene que ser un lugar fresco, no muy cálido, o sea, no lo vamos a guardar arriba de la alacena, en la cocina, porque la temperatura se va a volar y la semilla no va a germinar. Pero tiene que ser un lugar que sea fresco, oscuro, en algún mueble, en alguna pieza que no usemos, que esté ahí adentro. De un año para el otro, no va aparte no es de un año tampoco, porque no hay que olvidarse que, por ejemplo, la rúcula la podemos hacer todo el año. O sea, que nosotros podemos ir dejando plantas para cosechar la semilla y podemos ir utilizando. Lo que sí tienen que tener en cuenta siempre es rotular. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poner la fecha, que es importante, porque sabemos si es una semilla fresca o vieja. Porque si vamos juntando de 3 o 4 cosechas de rúcula, ir siempre utilizando la más vieja a la hora después de ir sembrando, porque si se nos pasa un poco el tiempo, esa semilla va a perder el poder germinativo. Lo mejor, con 2 años que la dejemos, no va a perder todo, pero vamos a tener un porcentaje muy bajo que van a hacer, o germinar. Entonces, siempre es importante la rotulación, primero para saber qué especie dejamos, porque a veces te puedes dar cuenta si tenés un conocimiento, se te puede complicar con algunas variedades por ahí de lechuga, porque hay muchas semillas que son muy parecidas, pero es importante la fecha, o sea, poner qué y qué fecha fue cosechada. Entonces, sabemos cuánto la podemos tener guardada. Entonces ahí podemos ir reutilizando nuestra semilla. Y bueno, con el paso de los años, esa semilla va a ir siendo una semilla más natural, digamos, porque por ahí vienen modificadas algunas, la mayoría te puedo decir hoy, y si no son modificadas, el problema que tenemos nosotros después es que si, por ejemplo, yo estoy utilizando un maíz que no es híbrido, que lo tengo de hace un montón de tiempo, vengo guardando la semilla, pero el vecino al lado me siembra un maíz modificado, cuando lo polinicen vamos a tener algunas mutaciones. Entonces, eso por ahí es difícil de controlar también, porque es lo que está pasando hoy en México. México es uno de los países que tenía pocas semillas naturales de maíces, que tienen no sé cuántas variedades, y se le están entrando a modificar por los cultivos de semillas transgénicas. Entonces, se están entrando a entremezclar. Que bueno, eso es malo, por el que no quiere hacer un consumo, digamos, o producción de semillas transgénicas. Pero bueno, hoy en el mundo se está generando esto para que el mundo van por la comida, digamos, ni más ni menos. O sea, todos los productos transgénicos vienen por la comida y es difícil de controlar. Como digo, nosotros podemos tener nuestro granito de decir hago alguna huertita, pero a veces por cuestiones de trabajo, de tiempo, no podemos estar todo el tiempo atrás de eso. Entonces, ese es un problema que te lleva la vida misma, digamos, te sobrepasa. Entonces, hay que ir tratando de hacer algunas cositas como para hacer algunos cambios, en lo que uno pueda. Genial. Bueno, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, ya podríamos ir cerrando, digo, para no quitarte más tiempo, Franco. Dale, no hay problema. Bueno, desde las chicas de Ecocéntrica te queríamos agradecer muchísimo por la predisposición para hacer el taller. Nos encantó, bueno, a mí me pareció que estuvo muy bueno y va a ser útil. Y también, bueno, está bueno que todas nos sumemos a seguir cultivando y, bueno, empezar a hacer compost. Y, bueno, también queríamos decirle a las chicas que cuando terminemos la llamada vamos a hacer el sorteo que habíamos dicho y les vamos a avisar. ¿Qué onda eso? De los balones de compra. Bárbaro. Así. Les agradecemos mucho a Franco y a todas que se sumaron también. Bueno, yo de mi parte muchas gracias y como dije, a mí me gusta que se contagien, que se sumen y me gusta la iniciativa cuando es siempre de gente joven porque, digamos, son el futuro, o sea, es lo que va de acá para adelante. Y siempre es bueno que sea así, digamos, porque por ahí si nos ponemos la gente grande nada más o se suma gente grande, es como que el camino es corto y el camino siempre es más largo para los jóvenes. Entonces, que se sumen y aparte van a ir estudiando y siempre, como te digo, esto va a ir cambiando y siempre va a haber cosas nuevas. Entonces,
está buenísimo. Yo, como les dije, no tengo problema en colaborar, siempre me gusta colaborar en lo que pueda, si sirve, y se contagian, mejor. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias. Nos vemos.